Información clasificada. Solo el personal autorizado de la Fundación puede acceder a los siguientes archivos. Comprobando identidad. Accediendo a los documentos. Acceso concedido. Ítem. SCP-987. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-987 se encuentra actualmente en el sitio de investigación 14. En una cámara hermética de 5 por 12 por 3 metros con paredes de concreto encerrada en una jaula de Faraday. Los accesorios convencionales en el techo proporcionan iluminación continua. El acceso está restringido a los miembros del personal de nivel 2 o los miembros del personal de clase D asignado por los miembros del personal de nivel 3. La cámara debe ser constantemente monitoreada remotamente por cámaras termográficas y estándar. En caso de que SCP-987-1 no sea detectable por imágenes termográficas, se notificará al director del sitio y al jefe de seguridad. Aunque es probable que SCP-987-1 haya desalojado la cámara, los miembros del personal de servicio no deben emitir una alerta de brecha de contención a menos que esté expresamente autorizado por el director del sitio o el jefe de seguridad. Descripción. SCP-987 es una colección de espejos, SCP-987-AHM, y una entidad anómala, SCP-987-1, que solo es directamente detectable mediante válidos termográficos. SCP-987-1, comúnmente conocido como el curador, es un área endotérmica de aproximadamente 0,5 por 0,5 por 2 metros que se mueve a nivel del suelo. Esta drena el calor en un radio que varía de 1 a 2 metros. También ha demostrado la capacidad de manipular objetos de hasta 150 kilos de masa, a una distancia de hasta 8 metros. Los objetos manipulados a una distancia de más de 2 metros no están sujetos a pérdidas de calor. Periódicamente SCP-987-1 se disipa y es indetectable por periodos de entre 15 minutos y 1 hora y media, sin haber registros de actividad anómala durante estos periodos. No se ha confirmado que SCP-987-1 actualmente rompa la contención. Cuando la cámara está vacía de los miembros del personal, SCP-987-1 se mueve sin ningún patrón discernible, haciendo una pausa frente a diferentes espejos durante aproximadamente 30 minutos en cada uno. La entidad muestra conocimiento de cualquier miembro del personal que entre en el área de contención y mantenga una distancia de al menos 3 metros. SCP-987-1 solo ha reaccionado agresivamente ante aquellos que han manipulado SCP-987-AHM de cualquier otra manera que no sea limpiándolos cuidadosamente. SCP-987-AHM son espejos de varios tamaños y tipos. 7-8 de ellos son botiquines. Los otros son espejos de pared de varios tamaños y marcas, el más grande de los cuales mide aproximadamente 1 por 1.5 metros. Los detalles de estilo y construcción indican que todos fueron fabricados entre los años 1940 y 1990. SCP-987-AHM no exhiben características anómalas más allá de sus reflexiones, aunque las pruebas exhaustivas han sido obstaculizadas por SCP-987-1. Las imágenes fotográficas y grabaciones de vídeo muestran una superficie de espejo normal. Cuando son vistos directamente, la superficie de los espejos no refleja una imagen de la habitación en la que se encuentran actualmente, sino que muestran una escena diferente, presumiblemente de su ubicación anterior. Edición. Las ubicaciones originales de SCP-987-C, K y M fueron identificadas y confirman la teoría antes mencionada. Véase el anexo de registro SCP-987-2. Los reflejos muestran cada uno una escena de una muerte violenta de un sujeto humano, más comúnmente en un baño. Las imágenes no son estáticas, sino que se ejecutan como un bucle que dura de 48 segundos a más de 4 minutos. Si se ven durante 2 ciclos completos, las imágenes cambian y los sujetos se vuelven conscientes del espectador como si miraran a través de una ventana, a menudo pidiendo ayuda silenciosamente a medida que se desarrollan las escenas. Los agresores también interactúan ocasionalmente con el espectador, haciendo gestos hostiles o escribiendo en la superficie del espejo. En 5 ocasiones desde 1990 SCP-987-1 se ha disipado y se ha vuelto inobservable como se mencionó anteriormente.
En cada caso ha aparecido un nuevo espejo entre los demás a medida que se reforma. En algunos casos, los espejos fueron recolectados mucho después del incidente violento que representan, incluso décadas después. La última adición, SCP-987-M, apareció el de 2010. Anexo de registro SCP-987-1. Datos censurados. Anexo de registro SCP-987-2. Víctimas identificadas. SCP-987-C. Hombre, 62 años, cuarto de baño de una casa de lujo en California. De 1968. La víctima está atada y arrodillada en el piso del baño. Una joven asiática, vestida con un atuendo adecuado para una prostituta de la época entra, datos borrados. La víctima muere por asfixia. Durante el tercer ciclo, el agresor generalmente se detiene en el espejo para volverse a aplicar el lápiz labial y colocar una marca de beso en el cristal mientras mira directamente al espectador. SCP-987-K. Hombre, 34 años, pasillo de una casa en Maine. De 2000. El sujeto está parado en una escalera instalando un candelabro. El sujeto pierde el equilibrio y se enreda en el aparato de iluminación, tirando de un trozo de cableado eléctrico del techo. El sujeto es electrocutado y estrangulado simultáneamente. Durante el tercer ciclo, el sujeto muestra varios niveles de aprensión al comenzar la tarea. El incidente es más espantoso en su naturaleza, y por lo general incluye el descubrimiento del sujeto agónico por su esposa. Nota. En este caso, se observó que el espejo había desaparecido de la casa cuando la muerte fue descubierta. Apareció en el sitio de investigación 14 aproximadamente en el momento de la muerte del sujeto. SCP-987-1 se había disipado al menos 15 minutos antes del inicio de los eventos descritos en SCP-987-K. SCP-987-M. Mujer, 20 años, baño de la habitación. En el hotel. En Nueva York. En 1978. La víctima reacciona con miedo ante el agresor fuera del alcance visual e intenta irse de la habitación. Un hombre no identificado con chaqueta vaquera apuñala a la víctima una vez en el abdomen y huye. La víctima cae al suelo y rápidamente muere. Durante el tercer ciclo, la víctima está claramente ebria e intenta comunicarse con el espectador antes de que entre el agresor. Después del apuñalamiento, el agresor procede a datos borrados. Nota. Es muy probable, pero no seguro, que la presencia de SCP-987-AM sea un factor primario en la contención de SCP-987-1. A la luz de esto, cualquier prueba que pueda ser perjudicial para los patrones de comportamiento de SCP-987-1 debe ser aprobada por el director del sitio. Nota. Como la jaula de Faraday parece ineficaz, y el papel desempeñado por SCP-987-1 en estos incidentes es incierto, el Dr. ha solicitado el uso de la tecnología para intentar contener a SCP-987-1. Ítem. SCP-1981 Clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. SCP-1981 debe estar depositado en una unidad de almacenamiento de vídeo en el archivo audiovisual del sitio. Cuando se encuentre en uso, SCP-1981 no debe de ser removido de su carcasa ni ser expuesto a ninguna fuente magnética intensa. Un reproductor de vídeo de la marca Betamax se encuentra en la sala de observación 02 en el sitio, así como los accesorios necesarios para realizar grabaciones de las reproducciones. Descripción. SCP-1981 es una cinta de vídeo estándar de la marca Betamax. El título Ronald Reagan Cutapui Talking Ronald Reagan descuartizado mientras habla, está escrito a mano con rotulador sobre la pegatina adhesiva. Los análisis del laboratorio indican que SCP-1981 está hecho de los materiales habituales, y el número de serie corresponde con el de las cintas de vídeo producidas en septiembre de 1980. SCP-1981 fue inicialmente encontrado por un auxiliar de documentación en la Biblioteca Presidencial Reagan en 1991, el cual tras visualizar la cinta alertó a la policía, con la intención de encontrar al creador del vídeo para acusarlo de cargos por obscenidad.
Se produjo una pequeña investigación policial, hasta que se alertó a la fundación y SCP-1981 se puso bajo medidas de contención. Se administraron amnésicos de clase A antes de que pudiera ser notificado. Las investigaciones posteriores de los registros de la biblioteca llevados a cabo por el personal de la fundación han fallado en el esclarecimiento del origen de SCP-1981. SCP-1981 tiene la apariencia de una grabación de vídeo casera del antiguo presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan dando su discurso Evil Empire el Imperio del Mal a la Asociación Nacional de Evangelistas en el Hotel Twin Towers de Sheraton, Orlando, Florida, el 3 de agosto de 1983. Sin embargo, en el minuto 1 y 10 segundos, el discurso se empieza a desviar fuertemente del original, hasta que finalmente no es posible identificarlo como ningún discurso conocido de Reagan. A partir del minuto 5, se observa como múltiples incisiones, laceraciones y penetraciones son lentamente infligidas en su persona, a pesar de que el medio a partir del cual se provocan no es visible. A pesar de sufrir daños físicos que incapacitarían a una persona corriente, Reagan continúa dando su discurso hasta que sus cuerdas vocales son cortadas o hasta que el vídeo degenera en ruido estático en el instante 22:34. Una vez que SCP-1981 se rebobina y se vuelve a visualizar, Reagan da un discurso completamente nuevo, a menudo radicalmente diferente a los anteriormente observados. Los temas tratados incluyen, entre otros, torturas, abuso de menores y sacrificios rituales. Los traumas infligidos a Reagan varían también, habiendo sido observados empalamiento, mutilación de los genitales y censurado. Aproximadamente en una de cada 7 visualizaciones de SCP-1981, una figura vestida con ropas negras con una capucha en forma de cono aparece, reemplazando aleatoriamente un miembro del equipo de prensa de Reagan, de aquí en adelante referido como SCP-1981-1. El significado de las apariciones de SCP-1981-1 es hasta el momento desconocido. Los discursos pronunciados por Reagan son en su gran mayoría incoherentes, sin ningún tipo de estructura temática y compuestos en gran medida de anécdotas sin sentido y parábolas. De todos modos, ocasionalmente se hacen referencias a hechos futuros de los cuales Reagan no podría tener conocimiento o predecir, tales como el atentado terrorista del 11 de septiembre, el resultado de las elecciones rusas de 2008, y por esta razón se ha empleado tiempo y esfuerzo en realizar registros de los discursos en cada visualización. Se han realizado intentos de replicar SCP-1981 en una cinta de vídeo similar de la marca Betamax sin éxito, pero las cámaras usadas en la grabación de la televisión usada para reproducir SCP-1981 consiguen capturar un único discurso individual. Cualquier observación sobre SCP-1981 debe de ser registrada con la videocámara que hay facilitada con este fin, y enviada al Dr. supervisor del proyecto, para la revisión subsiguiente. Debido a años de interferencias magnéticas naturales, la calidad de la señal de la cinta de vídeo se ha deteriorado seriamente, haciendo aún más difícil la filtración de información significativa de las reproducciones. Adicionalmente, la horrible naturaleza de las mutilaciones infligidas a Reagan ha sido descrita como extremadamente perturbadora, y por esta razón, se recomienda que cualquier personal que se sienta indispuesto tras una visualización acuda a consulta en el ala de psiquiatría para una evaluación de nivel 3. Ya que Ronald Reagan estaba vivo en el momento de contención de SCP-1981, se creó una red de vigilancia para investigar una posible relación entre su persona y SCP-1981. No se encontró ningún tipo de conexión, a pesar de las frecuentes quejas de Reagan sobre pesadillas, antes de su deterioro mental a causa del Alzheimer. Más extracto de la transcripción de la visualización del video en pitido/93. 0:17 minutos, 24 segundos, Reagan. Una renovación de los valores tradicionales que han sido los tendones de la fuerza de este país. Una encuesta reciente de un investigador de Washington concluyó que los americanos estaban mucho más dispuestos a cometer canibalismo de lo que habían estado en el siglo pasado. América es una nación que no sufrirá a la ligera estas abominaciones. 7. Y este es el núcleo del despertar. 12. 18. Pararemos los pies a Al Qaeda. Ahora volvemos a lo mismo. 0:17 minutos, 53 segundos, aplausos. 0:18 minutos, 2 segundos, Reagan. Por primera vez nos hemos alzado, y veo que estamos siendo consumidos. Veo círculos que no son círculos.
Billones de almas muertas dentro de la contención. Los que desenmadejan se han comido el tejido moral de este país, convirtiendo corazones en suciedad. Soy de un reino superior a lo humano. ¿Qué nos aporta esto? Una sonrisa que maldice a una nación entera. 0:18 minutos, 43 segundos, no hay esperanza. 0:18 minutos, 59 segundos, aplausos. 0:19 minutos, 15 segundos, Reagan se dobla hacia atrás con una mueca de dolor. Numerosas nuevas laceraciones comienzan a manifestarse en la cavidad desnuda del ojo, así como perforaciones en las sienes y la frente. Los restos del brazo izquierdo son seccionados limpiamente en este momento. 0:19 minutos, 59 segundos, Reagan. Nuevos consensos han probado que más de la mitad de los americanos aún odian. Comido entero por el vacío. El vacío. La tristeza. La negrura. La oscuridad. Risas. 0:20 minutos, 30 segundos, las risas continúan hasta que la señal se degrada en estática. Fin de la transcripción. Más extracto de la transcripción de la visualización del video en Itido/96. 0:12 minutos, 32 segundos, Reagan. He estado en las acerías de Alaska, y en los campos de maíz de Nebraska. He visto las decrépitas oficinas de Google arder con las ventanas cegadas y los ocupas dentro. He visto las casas en las que descuartizaban a los pequeños bebés. De costa a brillante costa he caminado un vacío babeante camino indescifrable. La carne putrefacta de la falsa moral está envenenando a nuestros hijos. Me he alzado en la cumbre de la montaña de este mundo codicioso, mirando nuestro precioso pozo piadoso, lleno a reventar con las vastas manos de la desesperación. ¿Y sabéis qué vi? 0:13 minutos, 57 segundos, el infierno. 0:14 minutos, 20 segundos, la audiencia rompe a ley. 0:14 minutos, 32 segundos, una voz amortiguada se puede oír tras la cámara. 0:14 minutos, 45 segundos, Reagan. Y volvemos a lo mismo. 0:14 minutos, 52 segundos, las risas disminuyen hasta desaparecer. 0:15 minutos, Reagan. Pero ahora vivimos realmente en un tiempo afortunado. Este es un tiempo afortunado. El tiempo está de nuestra parte. Risas, más vale prevenir que curar. 0:15 minutos, 40 segundos, están vuestras verdades y están mis verdades. Hay verdades conocidas, verdades desconocidas y indescifrable desconocidas. Algunas de ellas están entre la audiencia en este mismo instante. 0:16 minutos, 2 segundos, en este momento, las heridas infligidas en el cuello de Reagan son tan severas que no puede seguir sosteniendo la cabeza. El discurso se convierte en gorgoteos a la vez que Reagan se sacude violentamente hacia adelante, siendo su columna vertebral seccionada limpiamente mientras que su cabeza se queda unida frágilmente mediante hilos de fibra muscular. El cuerpo sigue dando señales de vida durante los siguientes 3 minutos, y continúa gesticulando mientras la columna vertebral es removida a través del cuello, antes de colapsar finalmente. La cinta se degrada a ruido estático en el instante 22:34. Fin de la transcripción. Más transcripción de la visualización del video en Itido 02. Censurado. Autorización de los 5 requerida. Más transcripción de la visualización del video en Itido 05. 0. Toma general del podio así como de las sillas vacías normalmente ocupadas por Reagan y su séquito. Curiosamente, esta es la única grabación en la que están ausentes tanto Reagan como los subtítulos iniciales. 0:30 segundos, la cámara hace zoom en el podio. 0:2 minutos, 55 segundos, la entidad conocida como SCP-1981-1 entra desde el plano de la izquierda y se queda de pie frente al podio. Se queda inmóvil durante el resto de la visualización. 0:22 minutos, 34 segundos, la cinta muestra un único fotograma con el subtítulo ICIUTVO, de color rojo. Se mantiene durante 7 segundos e inmediatamente se corta, mostrando una pantalla de ruido estático. No hay más señal durante el resto de la cinta. Fin de la transcripción. Nota. Este es el último avistamiento de SCP-1981-1. SCP-1981-1 ha estado ausente en las siguientes visualizaciones. Si es observado, el personal no debe intentar ningún tipo de comunicación con SCP-1981-1 y ha de alertar a un supervisor de nivel 4 en servicio. Ítem. SCP-549. Clasificación del objeto.
Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-549 debe ser mantenido en todo momento en su terrario. El terrario se construyó después de que la anterior contención resultó ser insuficiente. El plexiglas de contención debe ser comprobado por fracturas cada día a las 0600 y las 1800. Cualquier señal de estrés o desgaste debe ser notificado a uno de los manejadores de SCP-549. El terrario debe mantenerse lleno de forraje y cubierta vegetal en miniatura parecida a la del noroeste de Norteamérica. La empresa de fabricación censurado será utilizada para reparar el interior del terrario. Una corriente ha sido diseñada para funcionar en el interior del terrario, el agua de la cual se debe cambiar diariamente, usando solamente agua de manantial filtrada. El terrario debe mantenerse en una habitación de 15 metros por 15 metros, colocado sobre una plataforma de apoyo estable, capaz de albergar hasta 2 toneladas métricas en caso de que SCP-549 empiece a lanzar su peso alrededor. La sala de contención debe estar iluminada de acuerdo con el ciclo día-noche y el clima ser controlado de acuerdo a las condiciones del noroeste de Canadá. Durante los meses de verano u otoño, SCP-549 requiere calorías superiores a las 70.000 a 80.000 por día en preparación para su hibernación. Debido a la situación especial de SCP-549, este no es capaz de proporcionarse la nutrición con los medios tradicionales. Simplemente le toma a SCP-549 demasiado tiempo consumir mucho material. Actualmente su dieta es proporcionada en forma de filetes de salmón que han pasado a través de censurado, lo que aumenta drásticamente el contenido calórico de los peces. En invierno y principios de primavera, SCP-549 requiere poca o ninguna atención, aunque la vigilancia debe continuar como de costumbre. El personal asignado a SCP-549 debe tomar la precaución de no molestar por cualquier medio su guarida. Como resultado del incidente 549-72, el maltrato del auxiliar de investigación censurado por SCP-549, se requiere que todo el personal asignado a SCP-549 vea las imágenes de seguridad del incidente 549-2 para su orientación. Descripción: SCP-549 es una versión en miniatura de Ursus Arctos horribilis u oso grizzly. Su estatura cuando está de pie sobre sus patas traseras es de aproximadamente 17 centímetros. Sin embargo, SCP-549 tiene una masa alineada con la de un oso grizzly adulto, en verano alrededor de 305 kilos. Consume tanta comida como un oso pardo de tamaño completo lo haría, y es capaz de ejercer la misma fuerza con sus garras y mandíbulas. Esto presenta una serie de problemas, ya que su fuerza se concentra sobre un área más pequeña. Varios de los primeros recintos de SCP-549 fueron destruidos ya que ejerce mucha más fuerza de la que se esperaría en una criatura tan pequeña. Las paredes de su recinto actual, tratadas con datos borrados, han demostrado ser más capaces de resistir cualquier intento de escape, sin embargo, siempre y cuando es alimentado regularmente y no es provocado, permanece contenido en el terrario. SCP-549 fue recuperado en Canadá, junto con otros animales en miniatura. Aunque los agentes no pudieron determinar la causa de muerte de los otros, las necesidades dietéticas de SCP-549 sugieren que podría haber muerto de inanición. El profesor teorizó que SCP-549 solo sobrevivió porque estaba en su estado de hibernación cuando datos borrados. El individuo tenía un collar fijo similar a otro datos borrados con el nombre grabado USA menor barra pequeña caja de filas del Dr. Entertainment. Varios miembros del personal fueron dañados al tratar de remover al individuo de datos borrados, sobre todo debido a su gran peso y fuerza. Como SCP-549 parece tener la misma masa que un oso normal, pero ocupa un espacio más pequeño, es actualmente desconocido. El Dr. cree que puede tratarse de una distorsión del espacio-tiempo, en lugar de una auténtica contracción. Se desconoce cómo se han eludido las leyes de la física, pero actualmente se están formulando pruebas. ¿Quién es el responsable de la creación de SCP-549 y datos borrados sigue siendo desconocido?